Buenas noches, saludos a todos. Hoy tuvimos un pequeño retraso con el inicio del aposento o el discipulado regional de la Iglesia Mil Cuerpo de Cristo. Y debido a eso estamos iniciando nuestro mensaje de los jueves a esta hora. Le damos gracias a Dios por permitirnos la fuerza espiritual para darle continuidad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a iniciar un tema acerca de la oración. Acerca de la oración. Y la semana pasada terminábamos lo que son los 7 temas de camino de salvación. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha de un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual ponemos en tus manos en esta hora, anhelando que sea la guía de tu Espíritu Santo a nuestra vida, Señor. Que hoy podamos recibir esa gracia a través de tu palabra y podamos aferrarnos a ella, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Ok. La palabra que leemos hoy, vemos cómo se le es revelado por medio de la oración el poder del trono celestial a Isaías. El Señor le declara una palabra muy importante. Dice acerca de los tiempos en los que todo se volvería difícil. Pero el último versículo, el versículo 13, nos habla de
esa simiente santa que permanecerá aún en medio de cualquier desolación, y ese es Jesús el Cristo. Por eso, hoy, en Hablemos acerca de la oración, que es el tema que tenemos, nosotros normalmente siempre hablamos acerca de qué es la oración. Y cuando se pregunta inclusive hasta a los niños acerca de qué es la oración, todos podemos decir que es hablar con Dios. Pero nosotros hemos de saber qué es la oración cuando se revela Cristo. Y cuando se revela Cristo, disfrutamos la oración. Por eso hemos de entender también que la oración tiene muchos métodos. Pero, ¿qué sucede cuando oramos? ¿Qué es lo que realmente acontece? Y es que nosotros como hijos de Dios es importante que sepamos que hay un mundo espiritual. Nosotros no lo vemos. Nuestros ojos no pueden ver el mundo espiritual. Pero el que no lo veamos no niega su existencia. Nosotros debemos estar conscientes de que existe ese mundo espiritual. Tanto el de la luz como el de las tinieblas. Eso debemos entenderlo cuando oramos. ¿Qué sucede cuando oramos? En primer punto, vamos a colocar aquí qué sucede. ¿Verdad? No. El punto 1. ¿Qué sucede? El Señor obra a través de su Espíritu Santo. Les pregunto, ¿nosotros podemos ver al Espíritu Santo? No lo podemos ver, pero debemos creer. Vamos a colocar aquí. Creer. ¿Verdad? Hemos de creer nosotros. Para eso tenemos la fe. La palabra de Dios también dice en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A través de la oración, ¿qué experimento? La obra del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. El mundo espiritual, mi respaldo, el reino de los cielos, vamos a colocar aquí, entre comillas, reino, ¿verdad? El reino de Dios, o el trono celestial, el respaldo el poder del trono celestial, del trono trino de Dios, se moviliza al orar. Eso debo creerlo. Y Juan 14:26 es una cita que nosotros conocemos mucho, pero que es necesario que más que conocerla, yo la pueda experimentar. ¿En dónde? En la oración. Allí es donde nosotros hemos de experimentar la palabra de Dios. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través de la oración nosotros experimentamos cómo el Espíritu Santo nos recuerda su palabra y nos da la fuerza espiritual
para permanecer en su palabra. No somos movidos por lo que habla el mundo cuando oramos. Por eso hemos de orar. Si dejamos la oración, pues tanto de lo que escuchamos en el día, al final de la noche nos va a movilizar, nos va a cansar, nos va a desesperar y vamos a estar preocupados. Pero la palabra dice, Filipenses 4, 6, 7, no por nada, dice, por nada estéis afanados, sin que antes sean conocidas todas tus preocupaciones delante de Dios en oración. Y menciona la actitud que debemos tener. ¿Cuál es esa actitud? Con acción de gracias. Es decir, dando gracias de antemano hacia Dios, porque sabemos que Él está en control de todas las cosas, inclusive si es muy difícil lo que estamos viviendo. Pero siempre recordemos, Hebreos 11:6, debemos creer que es una realidad. También Hechos 1:8 nos habla de que Dios nos prometió que recibiríamos poder para ser testigo de Él en todas partes. Y solamente Cristo es revelado por su Espíritu. Yo podré ser testigo ¿de qué? De las evidencias de lo que Cristo hace conmigo. Ese es el testigo. Vuelvo a decirlo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo tenemos las evidencias de Cristo en nuestra vida? A través de la oración, aferrados a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando oramos se moviliza el poder, el respaldo, el reino de Dios. Si no puedo orar, ¿cómo voy a experimentar ese reino de Dios? El Espíritu es el que me lo revela. ¿Cómo yo puedo tener comunión con el Espíritu? Si no es a través de la oración. Por eso hemos de orar entendidos, y el punto 2 es la oración es gozar. ¿O qué sucede? Cuando oramos, gozamos del poder, ¿verdad? Del trono de Dios. El mundo es movilizado por el poder. Todos quieren llegar a ser poderosos. Todos entienden que para lograr sus metas en esta tierra necesitan poder, necesitan un respaldo, bien sea el dinero, bien sea conexiones, o bien sea tener influencia, ¿verdad? Y para eso necesitas el poder de este mundo. ¿Cuál es el poder que moviliza este mundo? El dinero. Hemos entendido eso, pero nosotros como hijos de Dios vamos a seguir movilizándonos de acuerdo al sistema de este mundo, respaldándonos y confiando en el dinero, o vamos a experimentar el poder del trono de Dios en nuestra vida. El dinero tiene límites. El poder de Dios, de su trono, es ilimitado, trasciende tiempo y espacio. Entendemos que con el dinero nosotros no podemos curar enfermedades incurables, inclusive hasta las que tienen cura. El que tú tengas el mejor médico, el mejor acceso al sistema de salud que haya en el mundo, no va a darte la seguridad de que vas a ser curado de lo que tienes. Tampoco estoy vendiendo en este momento que el poder de Dios es solamente para ese tipo de cosas. Pero, como les mencionaba, en la oración, ¿verdad? También hay un mundo espiritual de las tinieblas. Nosotros como personas limitadas necesitamos disfrutar de este poder del trono de Dios para quebrar las tinieblas que gobiernan este mundo y que tienen a las personas sometidas en 12 problemas espirituales.
Ok, entonces entendemos como dice Apocalipsis 8:3-5, que Dios moviliza sus ángeles. Dice Apocalipsis 8:3-5, dice: otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. También Hebreos 12:22 habla acerca de los ángeles que son enviados por Dios. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo es posible que nosotros disfrutemos ese respaldo ilimitado en nuestra vida? A través de la oración, porque los ángeles tampoco los podemos ver. Y Éxodo 14:19, vamos a buscar Éxodo 14:19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En aquel tiempo nosotros vimos cómo el poder de Dios se manifestó a través de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, que a través del nombre de Jesús en oración, ese respaldo espiritual con el que Moisés pudo disfrutar la obra de Dios en su vida, también la tenemos nosotros en este tiempo. ¿Por qué tengo que concentrarme en oración? Fíjense, un hombre de oración clamó y fue notorio el respaldo de Dios en su vida, para que sea conocido quién es Dios viviente. ¿Y quién fue ese hombre de oración? Daniel. Daniel 6:22. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Que vemos allí el respaldo de Dios sobre la vida de Daniel. ¿Y cómo lo experimentó? Solamente a través de la oración. Daniel era un hombre que se concentraba en la mañana, en la tarde y en la noche, sin considerar que esa concentración de la mañana, de la tarde y de la noche lo pudiera llevar a la muerte. Él lo siguió haciendo, sin importar lo que ocurriera. ¿Por qué? Porque más que el valor por la vida en esta tierra, él estaba llevado cautivo a un lugar que no era su país. Y él estaba aferrado solamente al pacto de su Dios, lo que él había recibido. Y entendía que su vida era esa, porque desde el inicio, Daniel, en medio de toda la contaminación que había en ese lugar, no lo miremos como la contaminación alimenticia,
Miremoslo como la contaminación de la corriente de este mundo, donde todos los hombres son corrompidos por el deseo de las cosas de esta tierra o por sus propios deseos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo mismo, con lo que estaba este campo sometido por las tinieblas. Él puso su mira más allá y entendió que sin importar lo que sucediera sería respaldado. Y eso fue lo que él experimentó, el poder del trono celestial. Entonces nosotros tenemos acceso y respuesta a través de la oración. Claramente debemos entender todas las religiones tienen sus oraciones y reciben respuestas. La mayoría de las religiones, ellos oran a sus dioses y reciben respuestas. ¿Cuál es la diferencia entonces con la oración que nosotros hacemos como hijos de Dios? Es allí donde debemos ver la importancia de lo que Dios dice en su palabra acerca de la oración. Juan 14:14, Jesús dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo tenemos respuestas de Dios, el Dios creador de todo, el Dios viviente, aquel que envió a su Hijo a salvarme, aquel que yo confesé para ser salvo? Hay una sola llave para eso, y es el nombre de Jesús. Por eso, aunque las religiones clamen y tengan respuestas, las respuestas que dan vida eterna a mi vida llegarán solamente por el nombre de Jesús. Vamos a colocar aquí la llave de la oración. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Solamente su nombre es mi llave para orar. No puedo ir con otras cosas. Solo con el nombre de Jesús es lo que dice la palabra. Que claro, hay otros aspectos que considerar, pero sigamos descubriendo este tema de la oración, y más adelante, en lo que terminemos, pues, tanto hoy como la siguiente semana, veremos este contenido de la oración. Entonces, Juan 15:16, leímos Juan 14:14, Juan 15:16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, aquí debo entender yo que no es mi elección, no ha sido mi elección el que yo pues esté ahora junto con Dios. Fue la elección de Dios mismo. Jesús dice aquí: no me eligieron ustedes, yo los elegí. Eso debe darme mayor seguridad en las respuestas a la oración. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué viene siendo la oración para mí? La oración es restaurar la felicidad en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién restaurará nuestra felicidad? Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de las respuestas. ¿Por qué? Recordemos el primer punto:
¿Qué sucede? La obra del Espíritu Santo. En el principio, quien estaba allí para empollar, guardar y proteger la creación fue el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Génesis 1:2. Estaba la tierra desordenada, vacía, y las tinieblas estaban allí. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que aún en medio de todo ese caos, Dios tenía el control. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Simplemente bastó que Dios proclamara la luz de la creación, la luz de vida. Jesús, que resplandeció en el principio, ¿para qué? Para que a través de esa luz se conociera la obra de recreación del Espíritu Santo. Por eso en la oración restauramos nuestra felicidad, porque salimos de la felicidad de este mundo. La felicidad de este mundo depende de si las personas que yo quiero me quieren a mí. La felicidad de este mundo depende de si mis planes salen de acuerdo a lo que yo planifiqué, edité y diseñé. La felicidad de este mundo es que todo salga de acuerdo a lo que yo deseo, sea cualquier cosa, sea en todos los ámbitos. Pero cuando se sale de control, yo no soy feliz. Por eso, como hijos de Dios, la restauración de la felicidad la experimentamos a través de la oración. Mateo 21:22 dice la palabra Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En oración, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay que ver allí esa parte de lo que hemos venido viendo, tanto la fe como la llave, que es el nombre de Jesús. También la palabra nos dice en Hechos 1:4-8. Hechos 1:4-8. Este fue el último mensaje de Jesús. La última predicación de Jesús, por así decirlo, antes de ir a la diestra del Padre. 4-8 dice: y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús les dijo eso, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué debo comprender? No es lo que quiero saber, es lo que Jesús nos mandó a hacer. Eso es lo que debo experimentar en la oración. En su último mensaje solo pidió a sus discípulos: aférrense al pacto y oren. Es lo único que Jesús les dijo. Aférrense a la palabra y oren con ella. ¿Para qué? Para que se cumpliera la venida del Espíritu Santo. Porque eso era necesario que ocurriera. Solamente así serían testigos. Y asimismo el Evangelio llegó a nuestra vida en este tiempo, en el año 2025, porque allá, hace muchos años, estos hijos de Dios pudieron aferrarse y orar. Y la evangelización la hizo el Espíritu Santo, cumpliéndose así, ¿a través de qué? De haber ellos obedecido la palabra de Jesús.
No se vayan, sino esperen. Pero ¿cómo iban a esperar? Aferrados a la palabra y en oración. Ellos no estaban en ese lugar reunidos, pendientes de las noticias, sino orando. Eso es lo que dice la palabra. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué debo considerar entonces también en la oración? Vuelvo a decirlo, no es lo que quiero saber, sino es lo que Jesús nos mandó hacer. Ok. En la conclusión, vamos a ver los tipos de oración. Ok. Hoy vamos a ver la primera parte de los tipos de oración. La semana que viene continuamos. Tipos de oración. ¿Cuáles tipos de oración hay? Están las oraciones incorrectas y las oraciones correctas. Oraciones incorrectas y oraciones correctas. ¿Qué es una oración incorrecta? Una oración incorrecta es aquella que es carnal, legal, mística, filantrópica y religiosa. ¿Qué es eso? Vamos a ver cada puntito, ¿no? Son Son 5 punticos. La carnal. ¿Qué es esta oración? ¿Qué tipo de oración incorrecta es la oración carnal? Esta oración carnal está centrada en Génesis 3. Recuerden, ¿qué significa Génesis 3? Tenía la serpiente una conversación con Eva, y le lleva hasta el punto, le llega a decir hasta tal punto, Dios le dijo, morirás, en Génesis 2:17, y Satanás le dice a Eva, no moriréis, y el yo se descubre ahí en ese pasaje, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Inmediatamente dice, vio la mujer que el árbol era agradable, deseable. ¿Ese quién era? El yo. Entonces, ¿qué es una oración carnal? Es esa oración centrada en Génesis 3, en mi yo. Todo es para disfrutar la vida de este mundo. Esa es una oración carnal. Oro no para disfrutar de Emmanuel, oro no para disfrutar de la palabra, oro no para disfrutar la guía del Espíritu Santo, sino que oro para disfrutar la vida de este mundo. Anhelo y anhelo más estar en este mundo y morirme me da miedo. Entonces oro y oro y oro centrada en estos motivos. Esa es la oración carnal. Vamos a ponerla aquí. Carnal. La siguiente oración es la oración legal. ¿Qué es la oración legal? La oración legal es cuando uso la palabra en la oración o el ayuno para conseguir lo que deseo,
alejado de Dios o alejado del deseo de Dios. En esta oración, ¿verdad? Es común también ver que se utiliza el ayuno. ¿Para qué motivo? No es para morir a mi yo, no es para someter mi carne, pues de alguna manera, teniendo este culto de sacrificio en mi cuerpo, dejando de comer, sino que esta oración legal me lleva a conseguir lo que deseo, tratando de doblegar a Dios de acuerdo a lo que interpreto de lo que dice su palabra. Entonces empiezo a decirle a Dios, tu palabra dice tal y tal y tal y tal, pero te has puesto a considerar en medio de esa oración qué es lo que Dios desea, cuál es el plan de Dios. Porque yo no estoy diciendo en este punto, entonces si me dices que use la palabra, pero entonces ahora me dices que también se usa la palabra para doblegar a Dios, pues sí. Hemos de tener discernimiento espiritual y no ignorar el mundo espiritual que nos rodea, tanto el respaldo que recibimos nosotros como el de las tinieblas que gobierna este sistema. Y en oración debo percatarme de esa realidad. Por eso la oración legal siempre irá alejada del deseo de Dios, no considera el deseo de Dios, considera lo que yo quiero que se cumpla. Un ejemplo, se fue la mujer de la casa o el hombre de la casa y me pongo en concentración de ayuno porque quiero que vuelva. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda restaurar las familias, pero hemos de tener entendimiento y sabiduría. ¿En qué punto? En que Dios no es un mago y que yo no lo voy a doblegar para que cumpla lo que yo quiero. Entonces va a ser un zombie en el cerebro de esta persona que se fue para que vuelva. No es así. Dios no hace así un chasquido de dedos y transformaría las cosas. Debemos entender eso, lo que Dios desea. ¿Por qué estoy viviendo esto, verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué? Pero es importante que dentro de la oración descubramos el para qué. El por qué se lo dejamos a Dios y el para qué lo buscamos en oración. Para descubrir su plan, para descubrir su voluntad y su deseo. Ahora, ¿qué es la oración mística? La oración mística. La oración mística es una oración basada en patrones o ritos que se deben cumplir para obtener una respuesta. Esa es una oración mística. Entonces es como que si uno descubre un comodín de la suerte. Y en medio de la oración yo aplico ese comodín de la suerte porque estoy seguro de que ahí va a suceder la respuesta. No es así. No es por lo que yo hago. Eso debo entenderlo en la oración. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del reino de Dios estableciéndose. Por eso, en la oración mística, ¿qué voy a descubrir? Si yo estoy cumpliendo con algunos patrones y unos ritos que yo tengo que cumplir al pie de la letra para que la respuesta llegue. Es decir, a la otra vez yo me arrodillé 2 horas y vi cómo el poder de Dios tomó lugar. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos arrodillarnos delante de Dios en oración, pero tengo que entender que no es que yo doble las rodillas para que Dios me responda. Dios me va a responder porque es su palabra la que tiene que cumplirse. No es por lo que yo haga ni ninguna obra que yo pueda hacer. Y la oración filantrópica, ¿cuál es la oración filantrópica? La oración filantrópica es la oración movida solo por mis emociones y sentimientos.
no es la guía del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no podamos llorar en la oración, pero normalmente cuando alguien está desesperado, cuando alguien está en una crisis, no piensa con claridad y es guiado por lo que su cuerpo siente. Nosotros como hijos de Dios debemos llegar a la madurez de que en medio de la oración, quien nos guía y quien obra es el Espíritu Santo. Es decir, muchas de las veces cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, nuestra reacción principal es llorar, pero esta oración filantrópica está basada totalmente en las emociones. Está basada totalmente en los sentimientos y es guiada por esos sentimientos. Si son de rabia, es una oración llena de rabia. Si es de tristeza, es una oración llena de tristeza. Si es de rencor, es una oración llena de rencor. No está la guía del Espíritu Santo por ninguna parte. Y la oración religiosa. Esa es la última de las oraciones incorrectas. ¿Qué es una oración religiosa? Vamos a colocar aquí el título. Religiosa. La palabra de Dios dice en Lucas 18, 9 al 14. Dice así: a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Veíamos aquí lo que dice ese pasaje de Lucas 18, 9 al 14. Exactamente la actitud de la religión, que es sentirse superior a los demás. Yo soy santo, no me puedo juntar con aquella, en ese sentido. Entonces, cuando una persona está llena de esta ideología o esta religión en su corazón, su oración es semejante a la de este fariseo. Y la palabra nos aclara que este hombre oraba consigo mismo. Normalmente el religioso ignora a Dios en su oración. Y nosotros aquí tenemos una lección muy importante de qué considerar en la oración: un corazón humilde, un corazón sencillo, sabiendo que Dios, para Él nada es oculto y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, esta semana culminamos con esta conclusión de estos tipos de oraciones incorrectas, para que identifiquemos entonces cuáles son las correctas. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a seguir hablando acerca de la oración y continuaremos con la oración, las oraciones correctas. Entonces, termino diciendo
que la oración es simplemente disfrutar el contenido de Cristo que está en mí. Eso es la oración. Experimento cuando hablo con Dios una comunión y una relación con mi Padre a través del nombre de Jesús. Cuando nosotros nos comunicamos con nuestros padres, lo hacemos en plena confianza, en plena tranquilidad, porque estamos hablando con alguien conocido para nosotros. Cuando hablamos con personas que no conocemos o que estamos conociendo por primera vez, siempre lo hacemos desde el punto del respeto y de todo. No estoy diciendo que la confianza es faltarle el respeto a Dios, pero sí me entienden en qué sentido lo digo, que no le vamos a ir a contar toda nuestra vida a las personas de una vez. Y de hecho hasta nuestros conocidos podrán no saber cosas que decidimos guardar en nuestro corazón, que sabemos que, un ejemplo, no puedo decir esto a todo el mundo. Pero en la oración, nosotros ¿qué experimentamos? Hablar con nuestro Padre. Libertad total y plena. ¿Aferrados a qué? Vuelvo a recordar. A la fe y al nombre de Jesús. Nos vemos entonces la semana que viene. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por la palabra, la cual hemos recibido hoy, mi Dios amado. Anhelamos experimentar esa oración, esa que disfruta y que experimenta la restauración de nuestra felicidad en Cristo Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Oro por mis amados hermanos presentes en este lugar, por sus familias también, para que seas tú obrando, Señor, de una manera maravillosa a través de tu palabra en nuestras vidas, porque es necesario que tú seas revelado más y más en nosotros para poder morir, Señor. Morir a yo, morir a las cosas de este mundo, y para que seas tú creciendo en nosotros. También oro por los amados hermanos que estuvieron a través de la plataforma de TikTok y nuestros hermanos que verán a través del canal de YouTube este discipulado. Oro, Padre, bendiciendo sus vidas, orando por sus familias, creyendo, Señor, que eres tú quien hará la obra en cada uno de sus corazones y la perfeccionará de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Nos vemos entonces. Bendiciones.